Buenos días. Hoy leemos y reflexionamos sobre el capítulo 11 de Romanos. En él Pablo sigue reflexionando acerca de cuál es el futuro de Israel. En este capítulo Pablo nos cuenta que muchos judíos creyeron en Jesucristo, pero también que Dios utilizó el rechazo de muchos otros judíos para cumplir sus propósitos en el plan de la redención de la humanidad, al igual que vimos cómo Dios utilizó a Faraón y otras personas que lo rechazaron en el pasado. Pablo utiliza la imagen de un árbol para ilustrar la familia escogida de Dios. Por el rechazo de los judíos, el evangelio se extendió mucho más rápido y más lejos en el mundo gentil. Ahora la familia de Dios es más grande y multiétnica. Romanos capítulo 11. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo en la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Os dais cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Recordáis la respuesta de Dios? Él dijo: No, tengo a 7.000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para vosotros, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que vosotros tenéis, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de Dios hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y vosotros los gentiles, que erais ramas de un olivo silvestre, fuisteis injertados. Así que ahora vosotros también recibís la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual compartís con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Pero no os jactéis de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Vosotros sois solo una rama, no sois la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que le desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entendáis este misterio para que no os volváis orgullosos de vosotros mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso os beneficia a vosotros los gentiles.
Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Vosotros los gentiles antes erais rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de vosotros y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a vosotros Dios os mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pablo les enseña a los judíos y a los gentiles que formaban parte de la iglesia en Roma que al creer en el Mesías judío, el Jesucristo que fue crucificado y el que resucitó de entre los muertos, se convertían en parte del pueblo de Dios, es decir, formaban parte del verdadero Israel. Pablo utiliza la imagen de un olivo para ilustrar esta idea. Hay una gran raíz que alimenta todo el árbol que representa el pacto que Dios hizo con Abraham. Luego están las ramas, algunas ramas son naturales y estas representan al pueblo judío, y hay otras ramas que son silvestres y que fueron injertadas en el árbol, y estas representan a los gentiles que creen en Jesús. Lo sorprendente es que Pablo también enseña que las ramas judías fueron rotas para que las ramas gentiles pudieran ser injertadas. En el versículo 19 dice: estas ramas fueron cortadas para hacerme lugar a mí. Y esto nos muestra que los gentiles tenían un problema de orgullo y de rechazo contra los judíos. Sin embargo, Pablo les dice en los versículos 18: no os jactéis de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, porque vosotros solo sois una rama, no sois la raíz. Y también les dice: no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. La misma realidad que debería hacer humildes y agradecidos a los gentiles, puesto que ellos no eran el pueblo de Dios en inicio, pero ahora Dios los había injertado en su pueblo escogido, hace que se vuelvan orgullosos y que desprecien al pueblo original. El apóstol les da varias razones por las cuales no deben de volverse orgullosos. La primera razón que vimos fue el versículo 18. Recordad que vosotros no aguantáis la raíz, sino que la raíz os mantiene a vosotros. El segundo, en el versículo 21, dice: tened cuidado, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Lo que te conecta, lo que te injerta en el árbol de la salvación es la fe, y la fe no es tuya, sino que es un regalo de Dios. Dice el versículo 20 que: pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante y más bien teme lo que podría suceder. Las ramas judías fueron cortadas del árbol debido a su incredulidad, pero tú te mantienes firme a través de la fe, así que no te enorgullezcas. Tu única conexión con el árbol de la vida es la fe. Entraste por fe, te mantienes por fe. Así que la advertencia para nosotros como cristianos hoy es: ten cuidado con tu orgullo, ten cuidado con pensar que te lo mereces, ten cuidado con descuidar tu fe. 1 Corintios 10 nos dice: si pensáis que estás firmes, tened cuidado de no caer. En la Biblia leemos muchas veces recomendaciones de los apóstoles para guardar nuestra fe, para mantener nuestra fe, estar firmes en la fe que nos fue dada, fortalecer nuestra fe, porque la fe es la clave que nos mantiene en la gracia. ¿Cómo podemos hacer esto? La fe viene por el oír la palabra, y nosotros tenemos la suerte de que podemos leer la palabra. Así que lee la palabra de Dios, apréndatela de memoria, para que cuando llegue el día malo puedas luchar contra las tentaciones y contra el desánimo con la palabra que has guardado en tu mente y en tu corazón. Otra manera de fortalecer nuestra fe es pasar tiempo con Dios, apartarnos del ruido y de las prisas y reflexionar y orar, mantenernos en silencio delante de Dios y dejar que su Espíritu nos hable. También podemos y debemos buscar una comunidad de fe donde podamos fortalecer nuestra propia fe. La fe se desarrolla en comunidad, y Dios diseñó a la Iglesia para ser un cuerpo unido por la fe y la práctica del amor y del perdón. En la historia de la fe raramente podrás ver llaneros solitarios, así que rodéate de una comunidad sana de fe. Desarrolla la gratitud en tu vida, céntrate en los motivos que tienes cada día para dar gracias a Dios. Cuando escuches la voz de Dios, obedece. Obedecer en fe a Dios fortalece nuestra fe, porque cada vez podrás comprobar que Dios no miente, Dios no falla. Otra manera de hacerlo es hablar con personas de fe. ¿Cuál fue la última vez que invitaste a alguien a tomar un café para hablar de un tema espiritual que te preocupa, que te provoca curiosidad o que te provoca dudas?
Recuerda que el hierro se afila con el hierro y un hombre aguza a otro hombre. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por injertarnos en el árbol de tu salvación, aunque nosotros no lo merecíamos. Señor, te pedimos que nos aumentes la fe, que nos ayudes a crecer en fe, que nos ayudes a experimentar una vida de fe, para que tu nombre y tu Iglesia sean bendecidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.